Pero el problema es que la reforma laboral se ha quedado muy corta. El problema es que tiene que haber más flexibilidad en el mercado, en la contratación. Y eso es lo que está frenando la contratación de trabajadores y el empleo. Esta es una de las grandes reformas que todavía no son capaces. Se quedó corta, claro, está corta. Claro, es decir, lo que no se pueden es poner obstáculos al empleo. Y esa reforma está poniendo todavía obstáculos a la empresa. Claro. Perdón, al empleo por las empresas. Y por lo tanto yo creo que en este momento el subir el IVA en algunos sectores, es decir, yo comprendo que en estos momentos no hay prácticamente de dónde quitar más dinero. Sí. Pero fíjate, decía el representante de Convergencia y Unión en el debate en el Congreso de los Diputados, haciendo caso a una llamada del sector, de que por lo menos al sector del turismo no se le incrementase el IVA en esta campaña, que esta campaña es una campaña excelente, que lo único que está tirando en este país, que lo único que está creando puestos de trabajo, el único que está generando grandes economías en este país es el turismo. Porque seguimos creciendo a nivel turístico en España, se ha incrementado el número de visitantes y sobre todo visitantes de gran poder adquisitivo, ¿no? Y por lo tanto que se dejase abstener. Pero el comercio. Es decir, yo creo que la subida del IVA... Bueno, pues el turismo se les ha subido del 8 al 10, un poquito. Claro, pero cuando tienes la campaña contratada, cuando tú contratas, cuando los touroperadores tienes cerrada la campaña y contratada, es decir, te desfasa, porque los beneficios no la van a subir hasta septiembre. Yo espero que no lo suban hasta enero. Yo espero que no la suban hasta enero. Pero en todo caso, el comercio, es decir, el subir el IVA en el consumo de la cesta de la compra prácticamente, como se ha subido, y en el, bueno, pues ahora estamos en temporada, ahora viene ya la campaña de otoño y no sé qué, pues el comercio se ve muy perjudicado. Entonces, creo que estas cosas hay que revisarlas con mucho cuidado. Oye, pues fíjate, por ejemplo, el sector de peluquería, sin ir más lejos, al sector de peluquería le han subido de un 8, que estaba con el reducido, a un 23. Claro. Fíjate, Claro, el problema es que no el 21, el 21, pero sí, pero son 3 puntos. Del 8 al 21, pero en todo caso, creo que el tema del IVA creo que han intentado pues hasta el último momento no subirlo, ¿no? Pero yo creo que sí, como hemos comentado anteriormente, hay un margen amplio todavía de recortes dentro de lo que son las estructuras del Estado, dentro de lo que son las estructuras del Estado, claro, para que no tener que tocar la IVA en algunos sectores, sobre todo lo que es en la economía, las economías domésticas, lo que es la cesta de la compra y las pequeñas compras que hacemos los ciudadanos. A eso hay que intentar de evitarlo, porque pues se puede subir los impuestos de lujo, del tabaco, de los coches de lujo, de las embarcaciones de lujo, es decir, quienes más plusvalías obtienen en este país son los que más tienen que pagar. Es decir, aquí tiene que haber un concepto de proporcionalidad. Sí. Y no por eso se van a emigrar las grandes fortunas de este país, porque en el resto de los países europeos, en Estados Unidos, se paga exactamente lo mismo en estos márgenes parecidos. Los IVAs están unos un poquito más bajos y otros un poquito más altos, pero están en esa línea. Y por lo tanto yo creo que hay que recortar en la estructura del Estado, acabar con las subvenciones, con los subsidios, este país tiene que acabar con los subsidios. Y las subvenciones a los empresarios, las subvenciones a los sindicatos, las subvenciones a todo el mundo, aquí subvenciones para todo el mundo, Esto se tiene que acabar. Y todo eso tiene que acabarse. Es decir, el que quiera afiliarse a un partido político, que pague una cuota y que sustente al partido político. Y el Estado no tiene por qué darle al partido político una cantidad de dinero por cada voto que saquen en sus elecciones. Claro. Es decir, y lo pasa lo mismo con los sindicatos. El sindicato, que quiera afiliar al sindicato, que pague una cuota al sindicato. Que además así serían unos sindicatos más libres. Y con las organizaciones empresariales pasa 3/4 de lo mismo. ¿Por qué? Se le está dando millones y millones y millones de euros camuflados en dinero, en subvenciones para la formación. Sí. Y lo que menos se da es formación. Claro, porque no es la cuota que le dan a los simplemente, son todas las cuotas de formación que tanto la patronal como los sindicatos se están llevando cientos de millones de euros. Pues cientos de millones. Eso la gente lo ve y le indigna. Yo lo que creo que la crisis es muy positiva, porque parecía que España estaba como anestesiada. Viviendo una especie de espejismo donde no se vivía demasiado mal y entonces pasaba. Y esto ha puesto delante de la cara la crudeza de la realidad que tenemos, con qué nos estamos enfrentando. Claro, fíjate, Pepa, que acabas de propiciarme un comentario que yo iba a hacer posiblemente más tarde, pero que viene muy bien ahora, ¿no? Es decir, hace no pocos meses venían algunos medios de comunicación
2 o 3 hojas en los periódicos con un montón de fotografías de un montón de obras faraónicas financiadas por la Comisión Europea, desde cementerios a polideportivos, pasando por todo lo que tú quieras, que nunca se habían inaugurado, están cubiertos de maleza. Pero hay otra cosa que es peor, y sin salir de Ferrol, te puedo poner un ejemplo de lo que es el derroche. Un derroche en Ferrol puede ser todos los más de 500 millones de pesetas que se han metido en los colectores que cruzan todo Esteiro y tal. ¡Qué buen tema! Y no vale para nada. Por ejemplo, que no sirven para nada, que están achatarrados. Que se ha tirado eso. Que se ha tirado, pero tampoco, fíjate, que tampoco va a servir para nada si seguimos en esta dinámica. Los millones que se han enterrado en Canaliñas para hacer un puerto exterior. Bien. Por ejemplo, es decir, todo el dinero público que no sea productivo, que sea como es improductivo, está generando derroche y está generando que este país no pueda hacer frente a sus deudas y a sus compromisos internacionales para poder atender por lo menos los servicios públicos de calidad que nos merecemos en este país. Y creo que estas cosas tendremos que ser la sociedad lo que pidamos cuentas a nuestros políticos o administradores. ¿Por qué todo ese dinero se está ahí enterrado? Que es un dinero nuestro. Por el problema de este país es que queremos que el dinero público no es de nuestros bolsillos. Es clave. El dinero público, decía la otra, no es de nadie. ¿Cómo que no? Es de todos. Porque es que lo que vaya ahí no va a ir ni a la sanidad ni a la educación, que es lo realmente importante. Entonces yo creo que habría que elegir un poco entre, señores, sanidad y educación, o sea, o estado de bienestar o estado de las autonomías. Los dos no son posibles, porque los dos son un disparate. Pero, insisto, el propio presidente dice que las autonomías ni tocarlas. Yo confío en que como él donde dice digo, digo Diego, y luego no se sabe si sube si baja como buen gallego, y entonces él dirá seguramente que ni lo va a tocar, luego hará una pequeña reforma y empezará a embridar este disparate, sin decir claramente que lo va a solucionar. Digo, que irá por ahí, ¿no? Fíjate, Pepa, porque esto a mí me suena, ¿no? Me suena porque muchos españoles no lo saben, pero algunos otros sí lo sabemos, ¿no? Me recuerda los primeros días tristes de Adolfo Suárez, ¿no? Sí. Cuando realmente sufría cada hora un chantaje de su partido político. Y claro, tienes que mantener un equilibrio, porque Mariano Rajoy en este momento tiene que mantener una mayoría absoluta. Sí. Y no puede permitir, porque está solo, mañana va a estar solo. Mañana en el Congreso de Diputados nadie le va a apoyar. Nadie, va a estar solo, solamente el Partido Popular. Y me consta que hay responsables importantes del Partido Popular, sobre todo a nivel autonómico, que están chantajeando con su voto a Mariano Rajoy por el tema autonómico. Por eso digo que es muy importante lo que viene por delante. Creo que has acertado de lleno. Pero mira, Mariano no está solo. Mariano está con el inmenso apoyo del pueblo español que no lo ha tenido nunca nadie. Por lo tanto, aunque los otros partidos políticos, pero está España representada en su mayoría diciéndole a este señor, hazlo, lo tienes que hacer, atrévete, coge el toro por los cuernos, Mariano. Claro, creo que está claro. Pero está con un apoyo fantástico, con un apoyo no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional. Entonces, aunque tenga varios de estos, que naturalmente que se le van a subir a las barbas, también la culpa lo tuvo él, porque él condescendió con todos de una manera tremenda. O sea que, pues mira que meta caña. Pero en este país a mí me gustaría, porque estoy absolutamente convencido, como creo que todos los españoles, de que en estos momentos de dificultades, tú lo has dicho antes muy bien en el preámbulo del programa, lo has dicho muy bien, es decir, en estos momentos de dificultades realmente ahí sale la raza española. Es decir, yo en estos momentos, a pesar de los políticos que tenemos, a pesar de que el dogma o el interés de partido, o el interés de grupo, o no se sabe qué otros intereses. Aunque parece que esos intereses pueden hacer que no se logre, lo importante es que, si no es mañana, cuando realmente se modifiquen o se suavicen las reformas y los recortes que está implantando el gobierno, que la oposición, por lo menos los grupos más importantes de la oposición, y que los empresarios de este país y los grandes sindicatos que tengan que aportar sensatez, moderación, y que en estos momentos tienen que dar el do de pecho. En estos momentos hay que apoyar al gobierno. Es un momento crítico, y si Europa, si los mercados no visualizan
que estamos todos intentando salir de esta situación, realmente el futuro está realmente muy complicado. Mira, pero lo que estás diciendo, yo por ejemplo te digo una cosa, yo en los sindicatos no creo en absoluto, o sea, no espero nada, ni creo en absoluto en los sindicatos. En el Partido Socialista, tal y como está representado por quien está representado y viendo lo que hemos vivido y visto, no creo en absoluto, o sea, no creo ni en este Rubalcaba, ni en Chacón, ni en nadie, o sea, no creo porque ya me han dicho, ya me han demostrado, por sus obras los conoceréis. Yo me acuerdo, como te comentaba antes del programa, aquella famoso duelo entre Solbes y Pizarro, donde Pizarro demostró claramente lo que había que hacerse. Solbes llevaba al pobre hasta el ojo mal, que parecía que tenía un parche de pirata, parecía un pirata, y demostró que era un auténtico pirata. Y España se dejó engañar por aquel pirata, sabiendo perfectamente por dónde íbamos. O sea que no tengo mucha confianza en muchos. Creo que en este momento al Partido Popular le ha tocado esta enorme responsabilidad y creo que tiene que coger el toro por los cuernos y acometer lo que verdaderamente crea que debe de acometer, sin miedo y, por Dios, sin complejo. Porque la derecha española siempre está pidiéndole perdón a todo el mundo y no tiene que tener complejo, Juan, de nada. ¿Por qué tienen complejo? Sí, el problema, hombre, el problema es que este país, y cuando digo este país digo todos nosotros, los ciudadanos españoles, tenemos muy poca memoria. Tenemos muy poca memoria. Y todo esto, porque a mí me sorprende algunos comentarios en una cafetería, o en la calle, o con un amigo, o con un familiar, y que de repente, bueno, pues parece que esta situación es lo que ha provocado este gobierno. Claro. A mí me sorprende tanto que no tenga memoria y que digamos que hace pocos años estábamos gastando millones en esos carteles que anunciaban el Plan E, y hace un año que nos gastamos un montón de millones, 70 millones en nuestro entorno de euros en el Plan E para pintar las casas baratas y muy poquito más. Sí. Es decir, si eso no es derroche, si alguien no recuerda eso, digo eso por no recordar todo lo que hemos hablado antes de la falta de capacidad de gestión de gobierno y de todo ese derroche que se han hecho en obras innecesarias y que además, bueno, pues están ahí, están ahí para ver. Es que eso no lo ven los ciudadanos, no tenemos memoria. Parece ser que, es decir, que este gobierno es el culpable de todo esto.